Oficiales de policía, ¿cuáles son las historias de portada más ridículas que has escuchado? Un tipo había robado un pato y estaba arrancando sus plumas en la orilla del río. El policía se acerca a él y le pregunta qué está haciendo. Guy le dice que está enseñando a su pato de mascota que naden y que se ocupa de su ropa. La historia me hizo pensar en un amigo que siempre intenta justificar lo injustificable. Una vez, le encontraron un perro en su auto y dijo que era su nuevo asistente para organizar sus cosas. Nadie le creyó, pero su forma de defenderse era tan curiosa que no pude evitar reírme. Al final, el perro terminó con una buena casa y mi amigo con una bonita historia. Me puse al día con un automóvil en una carretera que se extendió mucho por encima del límite de velocidad. El conductor también estaba tejiendo a través de 3 carriles. Después de detenerlo, el vehículo se detuvo y comenzó a temblar de un lado a otro. Me acerqué al lado del conductor con cautela y nadie estaba sentado en el asiento del conductor. El conductor, que era el único ocupante del vehículo, se había mudado al asiento del pasajero delantero y argumentó que no lo vi conduciendo, porque no estaba en el asiento del conductor. Fue a la cárcel esa noche para DWI. Editar, acento circunflejo. Esto sucedió en la primavera del 2015 alrededor de las 3, y no tengo idea si el tipo tuvo la idea del comediante que tenía una broma de pie sobre esta idea. Una vez, una tía tuvo un pequeño accidente al desviarse de la carretera en un día lluvioso. Debido a la sorpresa, cambió de lugar con el pasajero sin haber estado bajo la influencia de nada. Un policía se acercó y preguntó por el conductor. Ella le respondió que era ella. Sin embargo, antes de que el oficial pudiera entender la situación, un coche se deslizó y casi volcó en la rampa, así que el policía se fue a ayudar al otro vehículo. No es un policía, pero una de las historias favoritas de mi padre es del tiempo que él y algunos amigos estaban bebiendo y conduciendo por todo el estado. Los detuvieron y preguntaron por qué tenían tantas latas de cerveza vacías en el automóvil. Su respuesta: esos no son vacíos. Son retornables. Se bajaron con una severa advertencia. Es interesante cómo a veces la suerte está de nuestro lado. Mi papá siempre recuerda esa anécdota con sus amigos cuando los pararon. Su respuesta fue ingeniosa y, al final, les dejaron ir con un aviso. Esos momentos de locura juvenil se quedan grabados, aunque no son los mejores ejemplos. Al final del día, a veces hay que aprender de las experiencias. No es oficial de policía, sino bombero. Mi padre dijo que algunos niños encendieron una vieja camioneta abandonada en un lote cubierto de hierba para que los bomberos abrieran las hidrantes en un día caluroso. No se dieron cuenta de que usarían dicha hidrantes para apagar el fuego. La camioneta se incendió, luego procedió a prender fuego al campo, 3 garajes y 6 pisos. Las 5 estructuras fueron quemadas al suelo. Eso es una locura. A veces los chicos no piensan en las consecuencias de sus acciones. Encender un fuego para divertirse se convirtió en un gran desastre. Imaginar toda esa propiedad quemada por algo tan tonto es fuerte. Espero que hayan aprendido la lección, porque esas cosas pueden salirse de control muy rápido. Al final, no fue un buen día ni para ellos ni para los dueños de las casas. Fui detenido por exceso de velocidad, hace años, yendo muy por encima del límite de velocidad. Le dije al oficial que solo estaba al día con el tráfico. Preguntó: ¿qué tráfico? Señalé hacia arriba y dije, con una cara seria: tráfico aéreo. Comenzó a reír y de hecho, déjame ir con una advertencia. A mí también me pasó algo similar. Estaba manejando un poco rápido y me detuvo un policía. Intenté ser gracioso, pero en vez de hacer una broma, solo le dije que estaba siguiendo la señal de crucero del auto delante. El tipo no se rió ni nada, pero me dejó ir con un simple aviso. Al final, siempre hay algo de humor en esas situaciones. Obligatorio no es un oficial de policía, sino, mi abuelo una vez se detuvo en el estacionamiento de una iglesia para gritarle a mi hermana y a mí por ser ruidoso y desagradable. Llegó un policía de pueblo pequeño. Se detuvo justo frente a nosotros y se acercó. Le preguntó a mi abuelo qué estaba pasando. Mi abuelo dio la excusa más ridícula que había escuchado. Algo en el sentido de: ver, oficial, estaba conduciendo por la carretera aquí cuando un viejo jalopy entró gritando por la manera opuesta. Parecía que estaba a punto de desmoronarse, y se estaba alejando en este carril. Me detuve. Sal de su camino y me recupere porque me sorprendió mucho. Recuerdo al oficial preguntando de qué manera fue. Mi abuelo señaló y fuera del oficial fue. Es curioso cómo a veces las situaciones más tensas pueden ser tan absurdas.
Recuerdo que un día estaba con un amigo en el coche y estábamos hablando demasiado. De repente, un policía se detuvo al lado. Mi amigo se puso nervioso, pero yo solo reí. Al final, el oficial solo le preguntó qué pasaba. Mi amigo, igual que el abuelo en la historia, dio una excusa ridícula. El policía se fue, y nosotros seguimos hablando. Abogado aquí, pero no oficial de policía ni practico el derecho penal, incluso solo de leer una gran parte de la jurisprudencia importante en nuestros cursos. Hay algunas historias reales ridículas que realmente ocurren, y que algunas personas legítimamente no tienen vergüenza. Sé de un caso, ya que realmente vi la audiencia de sentencia como estudiante, donde un oficial de policía afirmó que había sido empalado en un ferrocarril de la cerca mientras atrapaba al sospechoso, y sufrió una herida en el muslo / diagonal culo que necesitaba puntadas. Surge en la corte que este no es el caso, pero que el acusado, que ya ha sido declarado culpable en este punto de todos modos, lo mordió allí mientras el oficial lo tenía fijado, y es bastante inflexible sobre este hecho a pesar de no tener ser acusado de asalto a un oficial de policía entre su letanía de otros delitos. El oficial de policía admite a regañadientes que tiene razón y simplemente no quería poner algo tan tonto que suene en el archivo, por supuesto. El juez toma una visión comprensiva hacia la mentira dada la naturaleza ridícula de la lesión, la vergüenza / diagonal profesionalismo del oficial, y que es caut diferencia a la culpa del acusado. Y decide aumentar la longitud de la sentencia del acusado al máximo sobre esa base, por lo que este criminal estaba tan orgulloso de su acto que en realidad terminó aumentando su sentencia. Es curioso ver cómo algunas situaciones pueden volverse tan absurdas. Este caso del oficial que no quería admitir que fue mordido en vez de impalado es un buen ejemplo. A veces, la vergüenza puede hacer que la gente invente historias ridículas. Lo gracioso es que su mentira terminó perjudicándolo, lo que le costó más tiempo en la cárcel. Al final, el criminal salió un poco más orgulloso, pero eso no le sirvió de nada. Una mujer había dicho en la cancha abierta que no era su teléfono celular presionado contra su rostro mientras conducía, sino su chequera. Incluso trajo dicho chequera a la corte y la presionó en su rostro para ilustrar realmente cómo estaba, confundido sobre lo que vi cuando emití la citación. El juez se rió y la encontró culpable, se apegó a la historia. Es curioso cómo algunas personas intentan evitar la responsabilidad. Recuerdo a un amigo que, cuando lo atraparon en una mentira, trató de defenderse con una excusa absurda. No funcionó, y todos lo sabíamos. Al final, lo que queda es la risa. La gente puede ser creativa en sus justificaciones, pero a veces solo se ve ridículo. Más vale ser honesto que inventar historias. No soy un oficial, pero estaba involucrado en un accidente automovilístico donde el otro conductor corrió una señal de alto y mi camioneta se estrelló contra su pequeño auto. Tuvimos que sacar a nuestros vehículos del medio de la carretera para que no bloqueemos el tráfico. Cuando llegó la policía, ella les dijo que me desvié desde la carretera principal en su camino y la golpeé en la señal de alto. Las piezas de automóvil y las marcas de neumáticos en el medio de la carretera principal determinaron que era una mentira. Eso suena a una situación tensa. A veces, la gente no asume la responsabilidad por sus acciones. Es bueno que las pruebas físicas ayudaron a aclarar lo que pasó. Espero que ambos estén bien después del accidente. Los accidentes de auto pueden ser complicados y estresantes, a veces uno solo quiere que la verdad salga a la luz. Al menos eso parece haber sucedido en este caso. Mi papá estaba en una persecución una vez, persiguió al chico, una vez que lo rodearon y sacaron sus armas. El chico miró a mi papá y dijo: «¿Bobby? ¿Es tú?» Me habría detenido si supiera que eras tú. Eran amigos de la infancia, acababan de terminar en diferentes lados de la ley. Esa historia es bastante curiosa. Imagínate, dos amigos de la infancia en lados opuestos. Es extraño cómo la vida toma rumbos diferentes. El tipo debe haber estado realmente sorprendido de ver a alguien que conocía en una situación así. Me hace pensar en cómo las decisiones pueden cambiar el rumbo de las cosas. Al final, a veces todo se reduce a las amistades del pasado. No soy un oficial de policía, pero tengo una especie de historia divertida. Mi madre y mi abuela tienen estos enormes jardines que cultivan todo tipo de hierbas y especias. Un día, cuando estaba en mis mamás, me dio un tomillo y orégano en 2 bolsas Ziploc. Fueron etiquetados con marcador permanente. Olvidé traerlos cuando llegué a casa, y estaban sentados en el asiento delantero del auto. Al día siguiente, mi ahora exmarido conducía el auto y fue detenido porque la luz trasera estaba fuera. El policía camina hacia el auto para decirle y ve las bolsas. Inmediatamente le pide que salga del auto. Mi ex le dice al policía que realmente son solo especias que había recibido de mi madre,
Pero el policía simplemente pone los ojos en blanco. Sam busca en el auto. Después de aparecer 3 autos de policía más, se busca el auto y se abrieron las bolsas. Finalmente le creyeron y lo dejaron ir. Llegó tarde a trabajar esa noche, jajaja, probablemente una de las únicas veces. Juro oficial de que son especias. Resultó ser verdad. Esa historia me recuerda a un día en casa de un amigo. Tenía una caja de herramientas llena de cosas, pero un día decidió llevar algunas a su auto. Se olvidó de cerrarlo bien y un vecino lo vio. Al final, la policía llegó porque pensaron que era un robo. Cuando explicaron que eran solo herramientas, se rieron. A veces, por un descuido, se arma un lío. En la escuela seré, supervivencia, evasión, resistencia y escape. En el ejército enseñan que cuando te escondes no te mueves hasta que te agarran. Podrían caminar hasta donde te estás escondiendo. Podrían estar a una pulgada de pisarlo. Pero a menos que realmente te pongan las manos, no te mueves. Este niño obviamente tiene entrenamiento paramilitar. Esto me hace recordar una experiencia durante el tiempo en la escuela, cuando participé en una actividad grupal de entrenamiento. Era como un juego de escondidas avanzado en el que llevábamos ropa de camuflaje. Teníamos que acercarnos al instructor y tomar un objeto que debía ser protegido. Decidí actuar solo y me deslicé sobre el suelo, a unos 3 metros a su lado, entre la hierba alta. El instructor miró hacia mi dirección y gritó, «Te veo, sal de aquí». Así que me levanté. No me habían visto, solo al grupo que estaba detrás de mí, pero inevitablemente fui mencionado por ello. Creo que la próxima vez que me busque un oficial de policía y no me hayan hierro, voy a decir eso. Estos no son mi oficial de pantalones, lo juro. Jaja, ya, clásico procede a no encontrar nada. ¿Por qué no te llevas los pantalones? Es una situación curiosa. Imagínate, estás ahí, tratando de explicar que no son tus pantalones mientras te miran con esa cara de confusión. La idea de que uno pueda salir con pantalones ajenos es un poco ridícula, pero bueno, todos hemos tenido días raros. Al final, solo queda reírse de lo que pudo haber sido un mal rato, aunque la pregunta sobre por qué no llevas tus propios pantalones sigue en el aire. Probablemente se dio cuenta de que si él te arrestó, tendría que lidiar con el manejo de tu perro y decidió que no valía la pena. No estoy realmente seguro de qué hacen si estás arrestado con un perro. ¿Llevarlo a la libra hasta que salga y recupere? Es una buena pregunta. Recuerdo que un amigo una vez tuvo que pasar por eso. Lo detuvieron por unas horas y su perro se quedó con otro amigo. Al final, el perro estuvo bien, pero no sé qué pasa si no tienes a alguien que lo cuide. Supongo que lo llevarían a un lugar donde pudieran cuidarlo hasta que salgas. En fin, mejor siempre tener un plan para esos casos. Mi tía una vez accidentalmente expulsó la rampa de la autopista en un día lluvioso. No estaba bajo influencia, pero por shock, cambió del conductor al asiento del pasajero. ¿Un oficial de policía viene y pregunta dónde está el conductor? Ella dice que lo es. Antes de que el oficial pudiera averiguar qué sucedió, otro auto literalmente roda sobre la rampa de entrada porque está lloviendo y resbaladizo, por lo que el oficial dejó a mi tía y fue a ver qué pasó con el otro auto jajaja. Fui detenido por exceso de velocidad en una antigua motocicleta. El agente permanecía en su vehículo cuando otro automóvil pasó a gran velocidad por la intersección, ignorando por completo la señal de alto. El oficial simplemente me dejó esperando. Agradecí sinceramente a ese infractor amistoso. También tenía vecinos como este, una pareja de 40 años, pero no niños, se mudaron a un edificio del área universitaria con otras 5 unidades llenas de personas de 20 años. Eran el tipo de personas que probablemente hubieran preferido vivir en una pintoresca cabaña en el campo con un bonito jardín tranquilo. Pero eligieron vivir aquí. Luego se sorprendieron cuando las fiestas ocurrieron casi todos los fines de semana, y la gente estaría despierta hasta la AM, fumando y feliz en el porche. Nos llamaron a la policía varias veces, pero los policías sabían qué tipo de área era, y para su crédito, básicamente nos pidieron amablemente que lo mantuviéramos. La pareja también trató de vengarse una vez golpeando nuestra puerta a primera hora de la mañana. Entonces, en lugar de enojarme, acabo de responder a la puerta con una sonrisa, dejar que se desahogaran y luego expliqué cuán ridículas se les dieron sus expectativas y las circunstancias. Ellas se mudaron bastante rápido después de eso. Es curioso cómo algunas personas deciden vivir en áreas que no se ajustan a su estilo de vida. Recuerdo a unos vecinos que se mudaron al edificio donde solíamos hacer fiestas. Eran un poco mayores y se quejaban de los ruidos.
Un día, les abrí la puerta con una sonrisa y les expliqué que era parte del ambiente. Se sorprendieron, pero al final se mudaron. A veces es mejor quejarse de forma tranquila. Duche va conduciendo por el hombro para moverse por un atasco, lo enciendo. Intenta decirme que solo estaba llegando porque su auto se estaba sobrecalentando. Eché un vistazo a su Gaitem. Por supuesto que no estaba sobrecalentando. Obtuvo un boleto y se enteró de que incluso las mujeres saben cuál es el medidor de temperatura ese día. No me sorprende que haya gente así. Siempre hay alguien que intenta saltarse las reglas en el tráfico. A veces, unos minutos de paciencia son mejor que un malentendido. Al final, se llevó su merecido. Es bueno que la gente sepa que no puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Como cualquier policía, estaría enojado con un tipo que eligió caminar en lugar de conducir. Tenía 2 amigos en la universidad que caminaban por las 7 cuadras a casa desde el bar. Los policías del campus los arrestaron a ambos para intox público. Ni siquiera estaban borrachos desagradables, solo caminando a casa. En un pequeño pueblo había un oficial de policía mormón que representaba una parte significativa de la fuerza local. Este individuo, muy estricto con las normas, disfrutaba multar a aquellos que regresaban a casa tras haber estado en bares. En una ocasión, alguien desechó un recibo de multa en el suelo en señal de descontento, y el oficial decidió multarlo de nuevo por arrojar basura. Su enfoque riguroso en el cumplimiento de la ley era notable. Esto me recuerda a la escuela cuando estaba en la fuerza cadete combinada. Básicamente estábamos jugando a la piel avanzada y buscábamos dónde pudimos usar camuflaje. Tuvimos que escabullirnos sobre el instructor y tomar algo que debían protegerse. Decidí hacerlo solo en lugar de en un grupo, y me estaba arrastrando sobre mi vientre, a unos 10 pies a su lado, donde la hierba estaba aproximadamente a la rodilla. El instructor miró en mi dirección y gritó: «¿Puedo verte? Salir de aquí». Entonces me puse de pie. No me habían visto, solo un grupo que se estaba arrastrando detrás de mí, pero por supuesto que me hundieron. Nunca te levantes hasta que alguien te indique de manera precisa. Realicé un ejercicio parecido en CCF, aunque llevaba un boina azul debido a mi tiempo en la RAF. Estábamos vestidos con camuflaje y con pintura facial. Me tiré en un campo de hierba alta mientras un par de personas pasaban cerca en su búsqueda. El instructor pasó a unos 5 metros y me detectó porque mi boina azul estaba asomando de los pantalones. Vaya error. Estaba ayudando a entrenar a los perros de búsqueda una vez y un compañero de equipo se escondía en los arbustos esperando ser encontrados. El mismo trato, el perro tiene que encontrarlo primero antes de que pueda moverse. Nos estábamos acercando cuando se dio cuenta de que se había escondido justo al lado de un nido de avispa y salió de los arbustos. Este border collie lo indica y luego se da vuelta con este aspecto de: «Lo encontré». Todavía cuenta. Todavía puedo jugar con la pelota, ¿verdad? Me acuerdo de una vez que ayudé a entrenar perros de búsqueda. Un compañero estaba escondido en unos arbustos, esperando que el perro lo encontrara. Cuando el perro se estaba acercando, mi amigo se dio cuenta de que estaba al lado de un nido de avispa. Terminó saliendo corriendo y el perro, confuso, le mostró que él había encontrado a su compañero. Parecía pensar que aún podía jugar. En realidad, aquí en Polonia, muchas personas son oficialmente católicas, pero la mayoría son lo que llamamos católico, no practicante. Eso significa que se identifican como católicos, pero no rezan, vayan a la iglesia. A veces ni siquiera crean en Dios. Es bastante extraño, pero así es como funciona. Editar, para personas de otros países que tienen lo mismo en marcha. Vivo en Polonia, así que no voy a hablar de otros países, ya que no sé cómo es allí. Es curioso cómo en Polonia la gente se identifica como católica, pero no practica realmente. Creo que todos conocemos a alguien así. Recuerdo a un amigo que decía ser católico, pero nunca iba a la iglesia. Al final, era más una tradición para él que una creencia. Supongo que es una mezcla de cultura y costumbre, algo que se ve en muchos lugares. Al final, cada quien vive su fe a su manera. Juro que a los policías realmente no les importan las fiestas de secundaria, que les importaba lo suficiente como para llamar a los padres de cada persona y abandonar todo el alcohol. Encuentro que la cantidad de cops cuida es directamente proporcional al tamaño de la ciudad y la cantidad de delitos. Los policías de la ciudad pequeña a menudo tratan fiestas de secundaria como homicidios triples. En mi experiencia, en un pueblo pequeño, las fiestas en la escuela secundaria no pasan desapercibidas. Recuerdo una vez que los vecinos llamaron a la policía porque el volumen estaba muy alto. Al final,
Llegaron, llamaron a los padres y se llevaron todas las cervezas. En lugares grandes, te arriesgas menos. Parece que cuanto más pequeño es el pueblo, más se preocupa la policía por cosas simples como una fiesta. Me detuvieron por acelerar mi vieja motocicleta. El policía todavía estaba en su automóvil cuando otro automóvil voló a través de la intersección a aproximadamente el doble del límite de velocidad, soplando totalmente a través de la señal de parada. El policía me dejó sentado allí. Estaba muy feliz por ese amistoso violador de tráfico. A veces las cosas pasan de forma inesperada. Una vez, estaba en una situación similar. Me pararon por exceso de velocidad en mi moto antigua. El policía estaba en su auto y de repente otro coche pasó volando la señal de stop. Para mi sorpresa, el policía decidió ignorarme y se fue tras el otro coche. Me quedé sentado, bastante aliviado por la ayuda involuntaria del conductor imprudente. Tuvimos un policía mormón en mi ciudad de secundaria. Era un pueblo pequeño, por lo que este mormón tenso era un tercio de la aplicación de la ley local. Le encantaba entregar boletos de intoxicación pública a personas que caminan a casa desde los bares. Y en al menos una ocasión, alguien arrojó el boleto en el suelo con disgusto, y los boletó por caminar. Eso es totalmente absurdo por parte del policía, ya que en realidad está perjudicando a la comunidad. Dicho esto, añadir la multa por tirar basura resulta bastante irónico. Fui uno de los adolescentes que fue saltado. No estábamos en la escuela de verano. Nuestra escuela puso a disposición de los consejeros en agosto para hacer cambios en nuestros horarios de clase, que inevitablemente estaban llenos de errores. Las puertas se abrieron a las 7, y una línea generalmente comenzó alrededor de las 6. Planeamos llegar allí incluso antes para poder ser la primera en la fila y tener una mejor oportunidad de encontrar buenas clases antes de llenarse. Entonces, por estúpido que sonó, nuestra historia de ir a la escuela a las 5:30 am en agosto era cierta. Todavía estoy asombrado de que no hayamos sido acusados de algo. Es curioso pensar en lo que hicimos solo para conseguir mejores clases. Ir al colegio a las 5:30 de la mañana en agosto parecía una locura, pero lo hicimos. La adrenalina de ser los primeros en la fila era algo, eso sí. En ese momento, éramos solo un grupo de adolescentes tratando de evitar los errores en nuestros horarios. Al final, todo salió bien, pero ni yo ni los demás creíamos que llegaría a tanto. Nunca te pongas de pie hasta que alguien pueda llamarte específicamente. Hicimos un ejercicio similar en CCF, aunque estaba en la RAF, así que tenía una boina azul. Estábamos en todo camuflaje, con algo de pintura facial de camuflaje. Me acosté en una hierba larga, hice que un par de personas pasaran cerca cuando me buscaban. El instructor pasó a una distancia de 5 metros. Me atrapó porque tenía mi boina azul metida en los bucles del cinturón trasero de mis pantalones. Eps. Es importante esperar hasta que alguien te mencione antes de levantarte. Hola, tú con el camuflaje, te veo. De inmediato, todos se ponen de pie. Así es como siempre solía ganar escondite cuando era niño. Mi primo se escondería y solo entraba en cada habitación y decía, te veo. Eso, o si no pudiera encontrarlo en unos minutos, solo haría algo completamente diferente y lo dejaría esperando, emoticono cara sonriente. Era una táctica sencilla. Mi primo siempre se escondía, y yo solo entraba en cada habitación diciendo te veo. Si no lo encontraba rápido, simplemente hacía otra cosa, dejándolo esperando. Era divertido, él nunca sabía si me estaba tomando en serio o no. Al final, ganaba sin esfuerzo. Esos momentos eran relajados y siempre me hacía reír. Podría hacer una publicación completa en la escuela Seré. Fue, con mucho, el mejor y más valioso entrenamiento que completé en el ejército. La parte posterior de tu mente te dice que los disparos AK que estás escuchando son solo en blanco, pero el frente de tu mente tiene miedo hasta la muerte, te capturarán. Todo se siente real, aparte del primer día / noche donde todos todavía están en un grupo grande. Recuerda ese acuerdo de confidencialidad que firmaste durante tu tiempo en las Fuerzas Armadas. Es prudente evitar discutir cualquier detalle sobre tus vivencias en ese curso de entrenamiento que es confidencial. Es mejor mantener la discreción y proteger la información sensible que podría no estar destinada a ser compartida. Anoche estaba viendo algún programa en Netflix sobre la aplicación de aduanas en los Estados Unidos. Este agente está cuestionando a una mujer y atravesando su mochila. Dice que va a hacer un pequeño agujero para mirar en el forro. Luego toma su cuchillo y corta todo el camino a través del forro dentro de la bolsa.
Él mira adentro y dice, tu bien para ir y se lo devuelve. Mi ir a la mochila me costó $125 y estaría enojado si cortaba el delineador, solo para asegurarse. Por supuesto. ¿Quién no se sentiría molesto? Especialmente cuando no hay nada que llame la atención sobre la persona en cuestión. A. Se ve elegante. B. Hay un extremo superficial que todavía es deliciosamente refrescante en un día caluroso. C. Es un signo de riqueza y prestigio de técnicamente aún puede tener una fiesta en la piscina sin participar en sí mismo. Tuve un amigo que siempre hablaba de su piscina. Decía que, aunque no le gustaba nadar, hacía todas las reuniones en su casa. La gente disfrutaba del agua, y él simplemente se quedaba en la orilla con una bebida. Tenía razón, se sentía como un lugar lujoso en días calurosos. A veces, solo estar al lado de la piscina ya era suficiente para disfrutar de la compañía. Cuando mi padre era joven y en cadetes en el norte de Quebec hubo un momento en el que hicieron una batalla, simulada con armas de madera. Todos usaban montones de oliva y tenían un brazalete de color para mostrar en qué equipo estás en dónde. Notó que dos tipos caminaban por un sendero hacia él, por lo que rápidamente salta a algunos arbustos pequeños al costado del sendero y se sienta allí para esperar a que pasen. Los chicos terminan deteniéndose justo enfrente de mi papá. Uno decidió que este autobús en particular con mi papá sentado en él sería el lugar perfecto para orinar. Así que Buddy orina por toda la pierna de mi padre y principalmente en su bota sin darse cuenta de que estuvo allí todo el tiempo. Entonces termina su orina y se va. Segundos después de que mi papá salta y se van matando a uno e hiriendo al otro. En el juego solo puedes matar uno si estuvieran en grupos de dos. Dijo que los muchachos estaban tan confundidos y no tenían idea de dónde venía. Tenía muchas historias de ese pequeño campamento, pero ese fue probablemente uno de los más divertidos. Esa historia de tu papá es bastante curiosa. Imaginarlo escondido esperando el momento y luego recibir esa sorpresa. Es gracioso como a veces la vida te lanza situaciones inesperadas. La reacción de los otros chicos debió ser de lo más confusa. Su manera de contar esos momentos hace que siempre tenga anécdotas únicas. Seguro que esas experiencias lo marcaron de por vida. A veces, las cosas más raras son las que más recordamos. Supongo que CCF no se parece en nada a los militares adecuados. Es más como un deporte o actividades al aire libre. Aprendes a desfilar, como manejar un rifle, camo y ocultamiento, un poco de disparo. Pero no es serio. Es curioso cómo se ve todo desde afuera. Recuerdo cuando un amigo se unió a algo así. Pensaba que sería como en las películas, pero era más un club que otra cosa. A veces, hacían desfiles y aprendían a disparar, pero no había nada de presión. Solo un grupo de chicos disfrutando del aire libre y un poco de acción. La diferencia con lo militar era evidente, y él se lo tomó con mucha calma. Conozco a un niño que hizo exactamente lo mismo, pero aterrizó en el suelo muy bien y salió corriendo. Los policías no se molestaron en perseguirlo. Pensé que esta podría haber sido la misma historia, hasta, sí. Parece que esa historia tiene un giro inesperado. A veces, los chicos se sienten invulnerables y piensan que pueden salir bien de cualquier situación. Recuerdo a un amigo que hizo algo similar, pero se lastimó un poco. Al final, aprendió la lección. No todos los días se sale ileso, pero algunos creen que tienen suerte. A veces, es mejor pensar dos veces antes de actuar. Tengo un pasillo en mi casa que llamo el muro de llanto. Comenzó con algunas, pensé, fotos divertidas de mi hija llorando cuando tenía 3 años, luego fotos de ella llorando a los 8 años porque la hice tomar una foto junto a las fotos de ella llorando cuando tenía 3 años, luego llorando fotos de esa imagen cuando tenía 10 años. Finalmente se ha convertido en fotos de ella siendo mocosa o agria en todo tipo de lugares. Recientemente, ha comenzado a incluir fotos de ella o ser castigadas por cosas tontas adolescentes. Personalmente, creo que es gracioso, pero también ha sido sorprendentemente efectivo. Ninguna de las estúpidas cosas de adolescentes se ha repetido y me ha hablado de varias veces en las que ha decidido no hacer algo porque no quería tener que lidiar con eso subiendo en la pared. Eso suena como una manera curiosa de manejar la crianza. Tener una pared de recuerdos que muestra sus momentos difíciles puede ser un buen recordatorio para ella. A veces, el humor puede ser la clave para que los adolescentes piensen 2 veces antes de actuar. Al final, parece que ha funcionado bien como una forma de disciplina de bajo perfil. Me imagino que hay bastante risa en torno a eso. En realidad, muchas personas sin hogar serán arrestadas deliberadamente aquí durante el invierno por los 3 calientes y una cuna.
En la cárcel saben que reciben 3 comidas calientes y una cama cálida para que cometan algunos delitos menores, y se queden unas pocas semanas en la cárcel. Por lo general, robo en tiendas. Mi punto es, arrestar a una persona sin hogar no siempre es necesariamente golpear al pobre hombre sin hogar. Es curioso cómo algunas personas eligen la cárcel como refugio. Conozco a alguien que ha hecho eso, le resulta más fácil pasar el invierno así. A veces, con tal de evitar el frío, comete alguna infracción menor. En su mente, tiene la seguridad de que allí tendrá comida y un lugar donde dormir. Es un ciclo complicado, pero refleja las duras realidades de la vida en la calle. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.